damos el micrófono a Pablo, agradeciéndole su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de nuevo estar en una presentación de amigos del Ateneo. Y bueno, el tema que toca hoy es sobre datación de minerales en depósitos minerales y qué impacto puede llegar a tener en el tema de exploración. Gracias a la invitación y a esta presentación volví como 20 años atrás, donde hice mayor parte de la experiencia en tema de geocronología, de datación, y, y en especial, bueno, la, la imagen que están viendo es parte de la zona donde hice la tesis de doctorado en el lago La Plata, lago Fontana, y quiero que presten atención a algo que parece insignificante como un cristal de zircón, que es un mineral, que es un silicato de zirconio, con algunos numeritos. Entonces no es necesario que lo memoricen, pero esto lo vamos a retomar en la presentación y les voy a contar un poco la historia y qué impacto puede tener un mineral tan pequeño, donde ahí está la escala, esto es visto al microscopio, donde precisamente, bueno, en este caso fue usado para saber la edad del mineral e indirectamente de la roca o de la procedencia de la roca. Los métodos geocronológicos, los métodos de datación de minerales o de roca, no solo es una contribución para el conocimiento científico y para la génesis o el origen de una roca, de un mineral o de un depósito mineral, que es donde nos vamos a enfocar, sino también que tiene aplicación en la exploración minera. Y esto está teniendo mayor impacto en las últimas décadas. Y bueno, les voy a ir contando en qué sentido tiene importancia en la exploración minera. También vamos a tratar de hacer como un pantallazo de lo que es el tiempo geológico, cómo se determinan las edades relativas y absolutas. Las edades relativas las hacemos habitualmente los geólogos en terreno, pero las edades absolutas necesitas ayuda de un laboratorio. Y dimensionar el tiempo geológico, a veces como geólogos también nos cuesta entender algunas cosas que ocurren en tiempos geológicos. Y veremos algunos ejemplos de geoquímica isotópica que te permite no determinar la edad, sino la procedencia del metal. El metal o el elemento de dónde surge. Si surge en la corteza, en el manto, en partes de la estructura de la Tierra. Y finalmente haremos como una especie de viaje a un laboratorio para ver los distintos estadios, desde la toma de una muestra hasta obtener una edad. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer desde ahora es cómo se determina la edad de los minerales, cómo se construye la edad de un depósito mineral y qué aplicación tiene la geocronología en la exploración. Entonces, si salimos con estas preguntas en ciertas formas resueltas, creo que el objetivo de la presentación está cumplido. Espero que así ocurra. Entonces, lo primero que vamos a tratar de introducir, ¿qué es la edad relativa con respecto a los diferentes eventos geológicos? Esta es una forma esquemática de cómo se formó un pórfido muy conocido en la historia de la exploración y sobre todo en Estados Unidos, donde un pórfido llamado San Manuel
Kalamazoo, en Estados Unidos. Entonces han podido descubrir una parte del depósito que estaba oculto. Entonces, el pórfido se forma, y creo que han tenido presentaciones previas donde muestra cómo se forma un pórfido. Esta figura esquemática en la parte izquierda muestra la zonación de un pórfido con respecto a la alteración y a la composición de los minerales de mena, dónde está el cobre, dónde está la alteración periférica. Entonces, cómo se formó y los diferentes estadios hasta llegar a la actualidad. Entonces, hay principios que nosotros conocemos, que es, por ejemplo, el principio de superposición de estratos. Entonces, sabemos que el estrato más profundo, por una cuestión de estratificación, es más viejo que el que está por encima. También hay efectos de fallamiento, como ocurre aquí, donde sabemos que originalmente el pórfido o este cuerpo tenía esta forma, ¿no? O pongamos el número 4, y una falla lo partió y se movió con respecto a otro. Entonces, ahí ya tenemos otro evento relativo donde vamos construyendo la historia geológica de ese cuerpo. Y posteriormente puede ser desenterrado o algo que se formó a cierta profundidad, como 2 o 3 kilómetros, con respecto a la paleosuperficie, a la antigua superficie en el momento que se formó, hoy en día está en superficie expuesto. Y también ocurre que un cuerpo intrusivo es más joven que la roca circundante por una cuestión de que había ya preexistente una roca y el intrusivo vino después. Entonces, esto lo vamos a ir viendo en diferentes etapas, donde hace 68 millones de años este pórfido se formó a unos 2 o 3 kilómetros de profundidad, en una, imagínense la cordillera de los Andes, donde hay volcanes y en profundidad hay un cuerpo que se está formando a esa profundidad. Entonces, eso ocurrió hace 68 millones de años y posteriormente se fue profundizando entre 50 y 30 millones de años, donde se erosionó parte de la cúpula. Esto se expuso, se elevó, se erosionó entre su formación y el paso siguiente, que fue 50, 30 millones de años. Esto que estaba a 3 kilómetros de profundidad, quedó expuesto, se erosionó parte del techo de este pórfido y se depositó una secuencia sedimentaria que está por encima. Se volvió a profundizar entonces en esa cuenca sedimentaria, que se llaman cuenca sedimentaria, y posteriormente hay efectos tectónicos donde se plegó y quedó ladeado, como se muestra en esta figura. En otra etapa, entre 30 y 20 millones de años atrás, hubo otro efecto tectónico donde partió el pórfido en dos partes, y uno quedó más profundo. Entonces este bloque se desplazó con respecto al que está más arriba. Y finalmente quedó expuesto en superficie. Vinieron los geólogos, exploraron este cuerpo, primero descubrieron esta parte, y dijeron, uy, falta otra parte. ¿Por qué? Porque conocían la zonación que tenían los pórfidos, y de este lado no estaba alterado. Entonces hicieron otros pozos profundos en este sector y descubrieron la otra parte del pórfido. ¿Qué es lo que hicimos recién? Fue como
tratar de entender genéticamente cómo se formó el pórfido y todos los eventos posteriores a su formación hasta llegar hoy en día en el lugar que fue descubierto. Entonces, cada una de esas etapas que estuvimos viendo son esas edades relativas, qué ocurre primero, qué ocurre después, y es el trabajo que habitualmente hacemos los geólogos en el campo. Cuando queremos saber la edad o queremos entender alguna parte de todo ese proceso, muchas veces usamos herramientas como la geocronología para determinar diferentes eventos y poder descubrir las edades e ir construyendo la evolución geológica, no solo del pórfido, sino también de la geología eh, que ocurrió o que fue afectado posteriormente a su formación. Entonces, eso como introducción de lo que es una edad relativa, ¿sí? Ahora, pasamos a la edad absoluta, establecer escalas temporales precisas de estos sistemas minerales para construir modelos genéticos fiables sobre su formación. Y para ello, sigamos con el ejemplo de los pórfidos, pero también se aplica a otro tipo de depósitos minerales. Los pórfidos han tenido o están teniendo mucha atención porque, bueno, primero, se forman relativamente hace poco tiempo los que conocemos nosotros acá en Cordillera. Tal vez estamos hablando de 10, 20 millones de años, 5 millones de años. Acuérdense de esos números para ver en qué escala estamos con respecto al tiempo geológico. Entonces, ¿cómo se forman estos pórfidos? Y ya vamos a ir viendo algún detalle un poco más, preciso, es que el precursor de los pórfidos mineralizados, que son esta parte de aquí, que se alojan en determinado lugar de la corteza terrestre, a unos 2, 3 kilómetros de profundidad, tienen un origen desde un cuerpo mayor, que es esto, que es parte de una cámara magmática que se aloja en esta base entre en una parte de la corteza, donde se va inflando como si fuera un balón. Entonces, la parte más antigua es este borde, va ingresando nuevo magma y forma esta segunda capa. Después viene como otro evento y forma otro relleno. Esa es una teoría de cómo se pueden formar estas cámaras magmáticas, estos grandes cuerpos ígneos, formados a partir de roca fundida, de magma. Entonces, algunos de estos apófisis, en una etapa ya tardía de la formación de estos grandes cuerpos plutónicos, forma los pórfidos como si fueran pequeños apófisis. Entonces, ¿cómo interviene la geocronología? Bueno, es tomar muestras, mapear esto en campo, esto posteriormente está expuesto en superficie, lo que se formó a cierta profundidad, que hay una escala para que tengan referencia. Una vez que se formó, posteriormente es levantado, erosionado y está cerca o en la superficie, porque también hay perforaciones. Acuérdense que con la exploración normalmente se perfora a 500 metros, 1000 metros para el caso de los pórfidos, y se obtienen muestras. Entonces, hagamos de cuenta que tomamos muestras de diferentes lugares de lo que sería este cuerpo precursor y mineralizado, que es el que nos interesa más, y eso se lleva a un laboratorio. Entonces se obtienen muestras donde cada una
está representando un estadio dentro de la formación de un pórfido. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo tomado de un pórfido que está muy cerca de ustedes, el Teniente, en Chile, donde ha sido muy estudiado y cada una de, de estas figuras internas es una datación. Entonces, en la vertical está la escala de tiempo, de 0 hacia 7 millones de años, y el largo o el alto de ese rectángulo es el error analítico. Entonces, por ejemplo, 6,5 millones de años más menos 500 millones de años. Perdón, 500.000 años. Entonces, el error analítico está en la vertical y aquí se representan dataciones tomados en diferentes minerales con diferentes métodos geocronológicos. Vamos a escuchar lo que es uranio-plomo, argón-argón, renio-osmio, que son diferentes métodos de datación, y los minerales serían en este caso zircón, biotita, horblenda, molibdenita, sericita. Entonces, acá, conociendo la mineralogía de ese cuerpo que vimos anteriormente, podemos decir, bueno, los zircones se formaron en un estadio magmático, son de origen magmático. Las biotitas horblenda podrían ser magmáticas también, si es un pórfido, pero también existen algunas que son hidrotermales. La molibdenita es un sulfuro molibdeno, entonces parte de la mena mineralizada, entonces nos va a dar información del momento de formación de ese mineral, de la molibdenita. Y la sericita sería parte también de este esquema de evolución de un pórfido, que es un mineral hidrotermal. La molibdenita también es un mineral de origen hidrotermal, pero forma parte de la mena. Esto es lo que llamamos parte de la ganga, lo que no es económico, pero también indirectamente nos puede decir en qué momento se formó el molibdeno o en qué momento se depositó el cobre. Entonces, ahora me gustaría que presten atención a las edades, como a través de uranio, plomo en zircón existen diferentes edades que van desde los 6,5 millones de años hasta cerca de los 5 millones de años. En el caso de argón-argón, en biotita y horblenda, empieza un poco más tardío y tiene las menores edades, al igual que la sericita y la molibdenita. Pero también hay algunas molibdenitas que tienen un origen o una edad parecida a los zircones más antiguos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si volvemos rápidamente al gráfico anterior, es que hay minerales magmáticos que nos están dando la edad de formación de este balón, de este gran cuerpo intrusivo, y algunas edades magmáticas también nos está dando la edad de esta etapa tardía. Por eso evolucionaba desde los 6,5 millones de años hasta cerca de los 4 millones de años. Y por otro lado, minerales hidrotermales, esto también en una etapa primaria puede formar minerales hidrotermales, pero los más abundantes, donde mejor se va a preservar y más importante es el hidrotermalismo y sobre todo la formación de los sulfuros, va a estar relacionado a este apófisis final, cuando se forma el pórfido mineralizado. Los fluidos hidrotermales van a estar concentrados en este espacio. ¿Sí? Entonces, los cristales de zircón
registran una evolución prolongada de los magmas dentro de la corteza. Me atrevería a decir que a veces registran etapas previas a la formación de los magmas, que son los zircones heredados, y vamos a ver un ejemplo. Entonces, procesos más antiguos de la formación de los pórfidos en este caso. En cambio, el método argón-argón utiliza gases que se liberan desde el potasio, entonces forma una edad, o construye una edad, que más que la edad de cristalización del mineral, lo que nos está diciendo es que registra a partir de cierta temperatura. Y esa cierta temperatura no podemos generalizarlo porque hay minerales que retienen el argón o resisten hasta mayor temperatura que otros. O dicho de otra manera, hay minerales que liberan más fácil el argón, y cuando eso ocurre, el reloj geocronológico se vuelve cero. Imagínense que si tenemos un mineral como una biotita que se formó junto con el zircón a 6,5 millones de años, pero fue afectado por un evento térmico posterior hasta 2 millones de años después, entonces no nos va a decir la edad de formación de esa biotita o de horblenda, nos va a decir la edad a partir de la cual el mineral empezó a salir de ese umbral de las temperaturas que le afecta en la liberación de argón. Entonces, el cero geocronológico fue 2 millones de años después, entonces ocurrió a los 4,5 millones de años, por ejemplo. Y la datación que vamos a obtener de ese mineral es de 4,5 millones de años. Por eso, y acá no los quiero confundir demasiado, pero acuérdense que estas barritas muestran la exactitud. Entonces, ¿cuánto es la edad? Por ejemplo, 6,5 millones de años, más menos 0,5, por ejemplo. Entonces, esa es la exactitud. ¿Qué error tiene? Pero hay otro concepto que es la confianza. ¿Qué confiabilidad tenemos que este mineral, como la biotita, es la edad magmática de ese mineral? ¿Por qué? Porque puede ser afectado por otros procesos. Y en ese caso, si queremos saber la edad magmática, el zircón por el método uranio-plomo es uno de los más confiables. El argón-argón, que es otro de los métodos geocronológicos, es muy usado en exploración sobre todo, porque es muy preciso y también utiliza algunos minerales como, bueno, hay una listita que vamos a ver más adelante, donde nos permite saber la edad de la alteración hidrotermal. Y en el caso de la datación de los sulfuros, la lista es mucho más chica, pero el renio osmio es uno de los que se está usando más para datar la mineralización en estos depósitos como los pórfidos. Bien, pasamos a un poco la historia de la geocronología, donde hace aproximadamente, bueno, en 1880 se empezó a hablar de la escala de los tiempos geológicos. Hubo bastantes conflictos, hasta temas religiosos que no se aceptaban que la edad de la Tierra podía ser mayor a tantos miles de años, se hablaba en ese momento, pero lo increíble de todo esto que hace aproximadamente unos 115 millones de años, 115 años, ya empezó a surgir
los primeros métodos geocronológicos como uranio-plomo. Y alrededor de, bueno, esto a partir del principio de la radioactividad, empezaron a evolucionar estos métodos que bueno, vamos a ver en qué se basan los métodos geocronológicos, pero a partir de ahí se empezaron a obtener algunas edades, como por ejemplo la edad de la Tierra, donde recién en 1976 se empezó a definir o se presume cuál sería la edad de la Tierra cercano a los 4.500 millones de años. Entonces, esto es tal vez una de las cosas más difíciles de entender, donde la escala del tiempo del hombre es insignificante con respecto a la escala de tiempo. Este vendría a ser el cero, donde estamos parados hoy en día con respecto al tiempo, donde a la izquierda empezamos a ir hacia atrás con respecto a la escala geológica. Entonces, si tomamos en cuenta la historia del hombre, acá estamos hablando de 2 millones de años, pero los primeros homínidos, como era, por ejemplo, Lucy, que era un Homo habilis. Entonces, pero si tomamos al Homo sapiens, como somos hoy en día especie, estamos hablando de 30.000, 40.000 años, no más, miles de años. Acá, hablar de 2 millones de años ya es un valor significativo. Los pórfidos, el teniente que estábamos hablando recién, está cerca de los 4 o 5 millones de años, y algunos de los pórfidos que hay en Mendoza probablemente tengan esa edad también. Hay algunos que están datados, 4 o 5 millones de años, que dentro de lo que es la historia geológica son como bebé, recién tienen muy pocos millones de años. Esta es la escala de tiempo en el momento que existieron los dinosaurios, los primeros vertebrados y los anfibios, donde empezaron a invadir parte de los primeros animales terrestres, que fue como a mediados del Paleozoico. En el Cámbrico, hace 530 millones de años, fue la gran eclosión de vida sobre los mares, y a partir de estos 540 o 570 millones de años, empieza lo que es el Precámbrico. En el Precámbrico nos vamos a encontrar como, por ejemplo, las edades más antiguas de las rocas en Argentina están en el sistema de Tandilia, cerca de 2.000 millones de años, y le voy a mostrar algunos ejemplos de unos depósitos que trabajé y estudié en Brasil, que son dentro del Arqueano. Ese zircón que le mostré del lago La Plata tiene cerca de 65 millones de años. Y la edad de la Tierra, 4.500 millones de años. Entonces, un poco para que dimensionen que en geología y en estos métodos geocronológicos estamos hablando siempre de millones de años. Y un poco para que tengan una idea de cuáles son las dataciones de minerales más antiguos en nuestro planeta, como por ejemplo unos zircones de unas cuarcitas, que son rocas sedimentarias, obviamente que están con procesos sobreimpuestos como metamorfismo, que tienen 4.400 millones de años en Australia. Ese sería el cristal o los zircones más antiguos datados de la Tierra, de nuestro planeta, cerca de la formación de la Tierra. Entonces, yo trabajé en unos depósitos cercanos a los 3.000 millones de años, y como les mencioné, el cratón del Río de la Plata en el sistema de Tandilia cerca de 2.000 millones de años. Tal vez sea básico, pero creo que vale la pena
refrescar o hacer una breve introducción acerca de la radioactividad y en qué se basan estos métodos geocronológicos, como es a partir de los isótopos. Nosotros sabemos que los átomos están compuestos por un núcleo y electrones que giran alrededor, donde el peso atómico está en el núcleo, formado por los protones y los neutrones. Entonces, cuando varía la proporción de neutrones en un mismo elemento químico, se producen los diferentes isótopos. Entonces, para un mismo elemento, como es el caso del uranio, que tiene un número atómico de 92, cuando varían la proporción de neutrones, vamos a tener diferentes isótopos como 234, 235, 238. Y la geocronología, o a través de la radioactividad, donde un elemento padre inestable decae a un elemento hijo, o varios hijos, como vamos a ver que es una cadena, hasta llegar a un elemento estable, se hace a través de un tiempo, de diferentes constantes, y con eso se determina la edad del mineral. Entonces, y ahí podemos usar diferentes métodos geocronológicos, como ya mencionamos, uranio-plomo, argón-argón, renio-osmio, pero existen otros como rubidio-estroncio, samario-neodimio, entre otros. Potasio-argón, que es como un derivado de... El argón-argón es un derivado del potasio-argón. Entonces, cuando escuchen que digan, este mineral fue datado por estos métodos, y se utilizan esos métodos para datar. Entonces, el principio que se basa es que un isótopo como el uranio 235, que decae al plomo 207, decae en un tiempo determinado, y ahí se determina una constante, y con esa constante se determina matemáticamente la edad que pudo transcurrir entre la formación de ese mineral y hoy en día. Pero para complicar, esto obviamente que es lo que ocurre en la realidad, pero al final de cuentas se miden los isótopos en un aparato que se llama espectrómetro, que lo vamos a ver al final de todo. Se miden la proporción que tiene entre uno y otro, y de esa manera, por estas fórmulas, y hoy en día por programas, se determina el tiempo que transcurrió entre la formación del mineral y el resultado final. Entonces, el uranio 238 decae al plomo 206 dentro del proceso final, y qué proporción de eso ocurrió para determinar la edad, pero entre medio hay emisión de ciertas energías como alfa, beta o captura acá, donde esa emisión y ese decaimiento a elementos intermediarios a veces tardan segundos, a veces tardan minutos, entonces, o miles de años. Y eso es lo que determinan a través de años de estudio, fueron estudiando estos decaimientos radioactivos, y de esa manera obtuvieron las constantes, y con esa constante se determina la edad que tiene el mineral. Entonces, partimos de la base de un isótopo padre inestable a un isótopo, a un elemento estable al final de esta cadena de evolución. Algo les mencioné de que hay minerales que son más resistentes a procesos que puedan ocurrir posterior a su formación. Entonces, es el caso del zircón, que si ven en esta escala vertical es la temperatura,
y esto nos está diciendo que el método geocronológico o la edad de ese reloj geológico comienza cuando cristaliza el zircón y se enfría por debajo de los 800 o 750 grados de temperatura. Después de los 750 grados de temperatura pueden venir otros procesos. Normalmente, por ejemplo, un pórfido es afectado por fluidos hidrotermales a 500 grados de temperatura y en principio no le haría nada. Si es un depósito epitermal que puede ser a temperaturas de 300 grados, no lo afectaría tampoco. Entonces es un mineral que una vez que se formó es muy resistente a procesos externos. Entonces va a servir para ciertas cosas, como para saber la edad de la formación del magma que le dio origen, pero no nos va a servir para saber la edad de la alteración hidrotermal. Y para eso se utilizan otros minerales y otros métodos de datación, como por ejemplo argón-argón, que si se fijan, la horblenda es más resistente a procesos térmicos que, por ejemplo, la muscovita, o si tenemos otro por acá, la biotita. Entonces, ese método argón-argón es muy preciso, se utilizan minerales como la biotita, muscovita, o la horblenda, y ahí está un poco la interpretación y el estudio detallado como la petrografía, mirar al microscopio, qué nos está diciendo ese mineral para saber si fue afectado o no por procesos posteriores a su formación. Entonces, este gráfico es bien interesante porque nos puede dar minerales que son magmáticos y los métodos que son usados para determinar su edad, minerales hidrotermales y los métodos que pueden ser utilizados como rubidio estroncio, argón-argón, o inclusive uranio-plomo en rutilo. Se habla que, yo nunca vi, pero que hay zircones que son también hidrotermales, no solamente de origen magmático. Y, bueno, y hay otros métodos como las trazas de finción que ni las vamos a mencionar porque es otro proceso y tienen uso, sobre todo para otra parte de los estudios geológicos. Entonces, lo interesante es que renio-osmio nos permite determinar, por ejemplo, la edad de ciertos sulfuros como la calcopirita, esfalerita, o la molibdenita, ¿sí? Y otros nos dan la edad del proceso hidrotermal, de la alteración hidrotermal, que podría estar relacionado a la concentración de los minerales de mena. Y acá vamos a hacer un ejercicio, esta viene la parte de trabajos prácticos, donde consideramos un cuerpo bien amplio, con una única roca original. Esa roca va a estar afectada por soluciones hidrotermales y entonces va a estar, vamos a encontrar como diferentes muestras, en este caso son 4 muestras, de diferentes lugares de ese cuerpo mayor. Entonces, la primera, la muestra A, no está afectada por hidrotermalismo, que en la jerga geológica esa roca está fresca, pero no es porque esté fría, sino porque no está alterada hidrotermalmente. Entonces, este es un feldespato visto al microscopio, donde está bastante limpio y no está afectado por arcillas. Entonces, si yo tomo un feldespato, lo puedo datar y nos puede dar una edad que nos estarían dando, y un poco lo que tienen que hacer ustedes, es decir,
qué edad estaríamos obteniendo, una edad magmática o una edad hidrotermal, ¿sí? Entonces, en estos procesos hidrotermales, la hidrólisis es cuando un fluido, en este caso rico en protones, es un fluido ácido, va a interactuar con esta roca y la va a empezar a alterar. Cuando esta alteración avanza, primero forma un tipo de alteración argílica, que llamamos cuando se forma la presencia de hilita, donde ingresa agua en los minerales hidrotermales, se transforman, en una palabra se va transformando. El fluido se va enriqueciendo en estos elementos porque lo va lavando de los minerales originales, de estos feldespatos, y a medida que va avanzando, en el caso de la caolinita, ya perdió, por ejemplo, el sodio o el potasio original. Le va a quedar aluminio, sílice, etc. Y el extremo es cuando los minerales originales se lavaron completamente, se transformaron y solamente queda el esqueleto con la formación de sílice. Y si ven, aquí adentro hay como precipitación de cuarzo secundario, que no es el cuarzo que originalmente tenía la roca, sino que es parte de la alteración. Y esto negro vendría a ser los agujeros que queda porque es una roca porosa. Entonces, nuestro trabajo es ahora tratar de entender la edad que tiene los minerales que vamos a datar. Entonces, vamos a datar de la muestra A, vamos a sacar dos minerales, zircón y feldespato, y vamos a datarla. Y ustedes me van a decir si es magmática o hidrotermal, o vayan pensándolo en la presentación y lo dicen para ustedes mismos, la edad va a ser una edad magmática o una edad hidrotermal. Acuérdense que esta roca está fresca y estas rocas están alteradas. La muestra B, que es la otra que vamos a datar la hilita, que es un mineral hidrotermal, que está ahí bien fina, formada, que es como un feldespato potásico. Acá está la composición química de la hilita, que es un mineral formado a partir de esos fluidos hidrotermales. Y el método va a ser argón-argón o potasio-argón, el método geocronológico. Y de la muestra C vamos a separar zircón y lo vamos a datar por uranio-plomo. Entonces ustedes me van a decir si es una edad magmática o hidrotermal. De la muestra D también podrían sacar zircones, porque quedaron zircones aquí, en esta roca original. Obviamente que si hacen una composición de esto, 99,9% es sílice, cuarzo. Pero quedan residuos de lo que serían zircones. Entonces, empecemos. Muestra magmática, esa se lo soplé. Entonces, lo datamos por el método uranio-plomo en zircón, separamos zircón de esta muestra, que no la estamos viendo, pero estoy seguro que cuando molamos, o sea, hay métodos para separar el zircón, que es muy chiquito y no se alcanza a ver aquí, pero existen zircones. Separamos zircón, lo datamos por uranio-plomo y nos dio la edad magmática. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda datación. Vamos a separar feldespato potásico en este caso. Y lo vamos a datar por argón-argón. ¿Qué nos daría? ¿Una edad magmática o una edad hidrotermal? Como sé que Magmática sería también. magmática, exactamente. ¿Por qué? Porque este mineral no fue afectado por hidrotermalismo, se sigue preservando el mineral de origen magmático. Y puede ser
que la edad que obtengamos va a ser muy parecida al del zircón. Y va a depender un poco de los procesos posteriores, pero supongamos que la edad sería semejante o superpuesta entre argón-argón en feldespato y uranio-plomo en zircón. Ahora pasemos a la muestra B. Vamos a separar hilita, que es una arcilla. Entonces, de esta muestra, concentramos la hilita, que pulverizás la muestra, la pones en solución, después precipita y la pones a secar a temperatura ambiente y mandás esa concentración de hilita y de esa manera vas a obtener una edad. ¿Qué edad obtendríamos por el método argón-argón? O potasio-argón. ¿Magmática? Hidrotermal. Hidrotermal. Muy bien. Se ve en la fórmula del oxidrilo. ¿Cómo? Que en la fórmula se ve el oxidrilo, la presencia de agua, De agua, ahí seguramente. exactamente. Bien. Y en la muestra C, esta es una pregunta media capciosa, vamos a datarlo por uranio, plomo y silicón, pero acuérdense que fue afectado por hidrotermalismo y transformó esta roca original, se transformó en esto, que es una masa de sílice con kaolinita y probablemente alunita, otros minerales producto de esa alteración argílica avanzada. ¿Qué vamos a obtener? Uranio, plomo en zircón. ¿Una edad magmática o hidrotermal? Está difícil. Yo diría hidrotermal. Magmática. Bueno. Magmática. ¿Y por qué? Porque los efectos posteriores no afectaron a su formación original. Son resistentes a los procesos posteriores. Necesita temperaturas cercanas a 700 grados y procesos muy prolongados para transformar esa edad. Entonces, no está dando una edad magmática. Por eso es muy usado, por ejemplo, en pórfidos que están alterados hidrotermalmente, pero cuando vos separás los zircones y los datás, te está dando la edad magmática, no la edad del hidrotermalismo. Para el hidrotermalismo tenés que seleccionar otros minerales que nos van a dar otro tipo de información. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos. Esto está en blanco y negro, es la época de mi tesis. Este es el límite Chile-Argentina. Este es el lago Fontana, este es el lago La Plata. Todo esto es el batolito patagónico, es uno de los grandes batolitos a escala mundial, que son cuerpos de granitos, que ocupa gran parte de Chile, tiene como 1000 kilómetros de extensión casi norte-sur, y acá muestra las edades en millones de años. Esta edad, después en la charla les cuento acerca de esa edad que fue muy gracioso cuando se obtuvo esa edad en el laboratorio ahí de Belén do Pará, donde estaba. Pero bueno, volviendo al lago Fontana La Plata, esta edad de 81,7 millones de años, más o menos 1,3, que es el error analítico y estadístico que tienen los diferentes cristales de zircón, porque un solo cristal te puede dar mucha incertidumbre, entonces vos necesitas en el método uranio-plomo en zircón, como en este caso, obtener un número definido de X cantidad de zircones. Entonces, y va a tener ciertas... Bueno, en ese trabajo del lago La Plata Fontana, se dataron diferentes granitos.
el de la portada, que es de 81,7 millones de años, es este de aquí, es de un granito de un cerro llamado Teta, y estos son de Gabros, y fíjense las edades acá, 2100, 3200, 2992 millones de años, que son estos cristales de aquí, son cristales heredados. Esto, cuando los granitos fueron ascendiendo por la corteza, fueron asimilando rocas a medida que fueron subiendo. Esas rocas que fue asimilando quedaron como cenolitos, que son como elementos extraños al granito, y son heredados de rocas más antiguas. Entonces, a medida que fue ascendiendo por la corteza, fue asimilando rocas antiguas, entonces se dataron esos cristales y dieron del Arqueano. Son cristales muy antiguos de rocas que no están aflorando. Tal vez están a cientos de kilómetros de profundidad. Este es de un gabro también, y este es otro granito. Pero prestemos atención al cristal de esta muestra, donde estadísticamente cada uno de estos rectángulos es una edad de un zircón. Entonces, se tomó como edad magmática la edad de estadística de 81,7 más menos 1,3. ¿Y qué significa esta edad de 90 y de 100 millones de años? Precisamente fue tomado de este cristal, y este método que lo desarrollaron los australianos, que es Shrink, agarran un solo cristal que tiene alrededor de 100, 150 micrones de tamaño, y le imprimen un haz de energía, disuelven parcialmente, queda como una nube, y esos elementos es analizado como si fuera una edad. Entonces, el borde dio 83 millones de años. Esto es Beth Kettering Electron, es una imagen tomada con un tipo de energía que emite el aparato, y esto se llama catodoluminiscencia. Es otro tipo de imagen que se toma del cristal y se puede ver, muy usado en el cuarzo también, para saber cómo es la zonación interna del cristal. Y ven que tiene como un núcleo homogéneo y más luminoso, y después todos los halos de crecimiento del cristal de zircón. ¿Qué ocurre? Este blanquito que está en el centro es parte de un cristal heredado. Heredado, y no es formado previamente a la edad magmática, del magma que originó ese granito. Entonces, cuando la roca que asimiló preservó el núcleo, o preservó un cristal de zircón, y el segundo evento, el magma, empezó a crecer, y es lo que se llama como una semilla. No es que el nuevo zircón formado va a formar un nuevo mineral. Tiene afinidad por cristalizar alrededor de un núcleo ya preexistente. Entonces, acá nos está diciendo que hay dos historias bien diferentes, una formada por lo menos 20 millones de años antes. ¿Por qué? Porque este haz de energía que está aquí tomó parte del núcleo y parte de lo que fue neoformado. Y este de aquí seguramente agarró un pedacito más chico del núcleo, por eso 90 millones de años. Si hubiéramos hecho algo en el centro sin que afecte estos halos de crecimiento posteriores, tal vez nos daba 120 millones de años. Y tiene cierta lógica, porque muchos de los granitos y de las rocas que hay en el lago La Plata, Fontana, hubo como un evento muy importante entre los 120
y 110 millones de años. Entonces, ese método, SHRIMP, es un método más caro que nos puede llegar a discriminar estos diferentes eventos. Hay otro que es el método convencional, como el que hacíamos en Belén do Pará, donde disolvés el cristal y analizás el cristal como un todo. Entonces, si tiene núcleos heredados, podemos tener ese problema de encontrar una edad que es una mezcla. Entonces, el método de este SHRIMP es más preciso en ese aspecto, que podemos discriminar y podemos ver qué es lo que estamos datando de un mismo cristal, con una parte heredada y una parte formada en el momento de cristalización del magma que dio origen al granito. La edad del granito es alrededor de 81,7 millones de años, cerca de los 82. Y esto es de un evento previo, unos 20 millones de años previo. Ahora salimos del Mesozoico y nos vamos unos cuantos millones de años atrás. Esto es en la región de Carayás, donde hay rocas. Carayás es ahí en el norte de Brasil, perdón, donde es una región muy rica en minerales. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy rica en minerales, donde estudié unos depósitos de oro relacionados a vetas, sistemas orogénicos que se llama, como estos antiguos garimpos, que es una minería artesanal que se practicaba o se practica ahí en el norte de Brasil. Y la edad de los granitos da alrededor de 2.800, 2.900 millones de años, y lo que hicimos fue separar chapitas de oro, y esas chapitas de oro las poníamos después del proceso de limpiarlo y demás, lo poníamos dentro de un espectrómetro, se evaporaba y se obtenía una relación isotópica de plomo. Esa relación isotópica de plomo, en el caso de oro, y estos son de los granitos, nos dio alrededor de una edad modelo, que no es edad geocronológica, es una edad modelo, que se compara con unas curvas que se hacen matemáticamente, y nos dio esa edad modelo cercana a la edad geocronológica obtenida de los granitos, de estos granitos de acá, que también tienen cerca de 2.800 millones de años. Pero el origen está dado que se formó ese oro, esos depósitos de la región de Carayás, probablemente se formaron en un ambiente cercano a la corteza inferior, entre la corteza inferior y el manto. Son granitos que están formados hace muchos millones de años atrás, en el Arqueano, cerca de la formación de la Tierra. Esto es otro ejemplo de geoquímica isotópica que no sirve como una edad absoluta, sino que te permite determinar, de nuevo, estas curvas A y B. Acuérdense que esta curva es de la corteza superior y de la zona orogénica. Nos dice qué relación isotópica tiene esos minerales hidrotermales comparados con las rocas. Este es un trabajo que estoy haciendo, es parte de mi tesis, pero bueno, lo estoy preparando para publicar. Y se muestran distintos depósitos de Patagonia como para compararlo con respecto a las rocas circundantes o a las rocas del ambiente geológico de la Patagonia. Bien, y por último vamos a ver cómo se tratan o cómo se trabajan estas muestras en laboratorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como geólogo, decir, bueno, tengo un problema geológico, lo envío a un laboratorio o los trabajo
personalmente. En los últimos 20 años, yo lo que hice fue, trabajando en empresas, seleccionar muestras y enviarlo a laboratorios. Pero cuando estuve en Brasil, las propias muestras que yo estaba estudiando, las trataba en el laboratorio. Tuve la oportunidad de trabajar directamente en laboratorio. Y ahí lo que hacía era triturarla, pulverizar, tamizar en diferentes granulometrías. Si era un granito, lo mismo, tenía que tamizar y obtener cierta granulometría para separar el mineral de interés. Después, la abertura química es la disolución del mineral de interés. Tenía que atacarlo químicamente. El zircón es bien resistente, pero a pesar de eso hay que disolverlo para concentrar el uranio y el plomo en ese caso. Si es rubidio y estroncio, tenés que concentrar el rubidio y el estroncio. Analizarlo en el espectrómetro de masa para determinar qué porcentaje de isótopos se encuentran en ese mineral. Y, bueno, con el método de dilución isotópica obtenés también la concentración que tiene. Y finalmente interpretás el valor que te dio y obtenés una edad. En cualquiera de estos procesos podés tener contaminación, mal rotulada la muestra, o haces un mal mapeo y vas a interpretar una cosa y obtenés una edad geocronológica, y entonces toda tu interpretación va a estar errónea porque tomaste una muestra que no es lo que vos querés averiguar. O sea que el problema que detectaste no lo vas a resolver con la muestra que seleccionaste para obtener una edad. Entonces, ustedes tienen una muestra, esa muestra la tienen que quebrar, la trituran, obtienen como pequeños fragmentos. Esos pequeños fragmentos se pulverizan. Estos son los Jatterbooks, que son como discos, que pones la muestra triturada para pulverizarlo como en un tamaño arena fino. Después lo tamizás y obtenés diferentes granulometrías. Entonces, probablemente trabajes con una granulometría en particular donde se concentran, por ejemplo, los zircones. Entre muestra y muestra tienen que limpiarlo bien porque se puede contaminar de muestras previas, entonces es muy riguroso el tema de limpieza. Una vez que obtenés una granulometría, concentrás entre minerales pesados y livianos, haces como una preselección, y se usa mucho esto que se llama el lutriador, que es un flujo turbulento en agua, donde colocás la muestra por acá arriba, aumentás el caudal de agua y vas separando los livianos que quedan acá arriba. Entonces los livianos se te van y los pesados se van concentrando aquí abajo. En determinado momento abrís la canilla y vas concentrando o recuperando el mineral más pesado. ¿Por qué el mineral más pesado? Porque, por ejemplo, el zircón es un silicato de zirconio y tiene un peso específico cercano a 4, y el cuarzo 2.6. Entonces, el cuarzo, feldespato y todos los minerales livianos se vienen por acá, y el mineral pesado se va concentrando. Se usan electroimanes como este Franz, que se coloca la muestra. Primero le pasás un imán para separar minerales como magnetita, pero después vas graduando la inclinación de este aparato. Esto es todo un electroimán, y vas regulando de acuerdo a la susceptibilidad magnética, y vas separando minerales magnéticos de minerales no magnéticos o levemente magnéticos. Y ahí vas reduciendo tu muestra. Lo que tenías originalmente, tal vez eran 3, 5 kilos, vas a terminar con algunos miligramos y algunos cristales que son los que te interesan. Entonces, para llegar a esa concentración, si vos ves los minerales no magnéticos, por ejemplo, si querés obtener zircones, en este estadio no los ves en la lupa. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos de otros minerales
que obstruyen tu preselección. Este es un método más efectivo, pero caro, y utilizás líquidos pesados, donde el mineral liviano te queda arriba y el mineral pesado te queda abajo. Es un líquido con una densidad definida, se usa mucho el bromoformo, y de esa manera, cuando tenés esta separación, de nuevo abrís la canilla, el mineral pesado pasa, cerrás la canilla y te quedan los livianos acá arriba. Limpias la muestra, recuperás el bromoformo y ahí ya la muestra se te reduce notablemente. Ahí pasás a la lupa, estos son lupas binoculares, fíjese en la cantidad de mineral que queda, de 5, 6, 7 kilos. Hubo gabros que tienen muy poco zircón, llevé 100 kilos de muestra para separar unos 20, 30 cristales, nada más. Entonces, ustedes tienen esto de aquí, es una arena, un limo, una cosa muy finita, que si ven, tienen como como una jeringa con una aguja en la punta, y empiezan a separar de los posibles cristales que son de zircones. Entonces acá va a haber cuarzo, va a haber feldespato, va a haber un mineral muy parecido que es la patita, pero el ojo lo van a hacer para separar los cristales de zircón, que son estos de aquí. Esto es visto con lupa binocular. A ojo desnudo no verían nada, pero con la lupa binocular ven estos cristales. Ahora, ¿cómo hacen para separar estos cristales? Hay una técnica bien simple, que es agarrar la aguja y te la pasás por la frente. Si tal vez podemos tener la frente limpia, pero tiene una grasitud propia del cuerpo, que eso permite que el cristal que toquemos se va a pegar. Lo pones en otro tarrito con alcohol y se despega. Ahí, de nuevo, frotás la aguja en tu frente, apenas, se engrasa la aguja, seleccionás tu cristal de zircón y lo vas separando. Y ahí ya obtenés tus muestras que van a ser representativas de la muestra que tuviste en el campo. Y ahí se separan de acuerdo a los hábitos del cristal de zircón. Si son más grandes, más chicos, los colores, las formas, y nos pueden obtener diferentes edades, de acuerdo a la población de zircones que tengamos. El shrimp, el método ese que les mostré anteriormente, eso se monta directamente y se lleva al espectrómetro, y automáticamente van analizando la muestra. Pero el método convencional, ustedes tienen que agarrar un cristal de zircón, disolverlo, pasarlos por columnas de una resina que concentra el uranio y el plomo. ¿Por qué? Si ustedes analizan la composición química de un zircón, es un silicato de zirconio, pero tiene pequeñas proporciones, alrededor de 500 partes por millón, de uranio y de plomo. Y eso es lo que va a servir para datar, lo que va a medir en el espectrómetro. ¿Y cómo hacemos para concentrar esa pequeña proporción de uranio y plomo en un cristal de zircón? Es separándolo por columnas. Lo que está haciendo esta chica es, para otro método, rubidio-estroncio, eso amarillo es la resina, donde va lavando con ácidos y va pasando la sílice, el zirconio, todo eso, y otros elementos, otras impurezas, lo va lavando, y en determinado momento cambia el pH, cambia el líquido, mejor dicho, el ácido que le está poniendo con esta pipeta, y va a concentrar en un tarrito el uranio y el plomo. Entonces, de su muestra original de un cristal de zircón, de un solo cristal va a tener dos tarritos, uno donde va a haber concentrados de uranio y otro de plomo, y eso se lleva al espectrómetro para medir. Estas son otras columnas.
samario neodimio por otro método, hay balanzas muy precisas, y los cuidados que hay dentro de un laboratorio de geología isotópica son extremadamente grandes, como por ejemplo, la pintura que reviste tiene que ser libre de ciertos elementos como de estroncio, de calcio, porque puede contaminar la muestra. Se trabaja dentro de estas campanas que tienen un flujo laminar y no turbulento del aire, porque eso levanta el polvo y puede contaminar la muestra. Esto es todo a nivel microscópico, ¿no? Hay purificadores de aire, hay presión positiva, por ejemplo, dentro del laboratorio hay una presión positiva, entonces si abre una puerta de acceso, el aire sale en vez de entrar aire contaminado contaminado de afuera hacia adentro. Entonces, los ácidos son ultra limpios, son varias veces destilados para obtener la mayor pureza, etc. Este es el espectrómetro de masa, el que desarrollaron los australianos. En un momento había solo 2 en el mundo, en Canberra y en Perth, y hoy en día en Sudamérica hay uno en San Paulo, por ejemplo, y en otras partes del mundo. Pero bueno, son equipos muy caros y con mucha tecnología, utilizado originalmente. El proyecto fue desarrollado en primera instancia para estudiar muestras de la Luna, que había muy poca cantidad y se debía aprovechar al máximo. Entonces, este es otro espectrómetro donde se coloca la muestra por esta parte de aquí, se genera un ambiente como en un vacío, a altas temperaturas, donde se va evaporando la muestra, y ahí viaja como si fuera un electroimán y va separando en diferentes masas. Eso que va viajando lo va detectando parte del aparato, y esa detección lo lleva a la computadora, donde mide la proporción que tiene de los diferentes isótopos de las diferentes masas. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Es algo donde combinamos normalmente el trabajo duro, que hay que tomar las muestras a partir del mapeo que se hace en el campo, termina en algo muy sofisticado, con mucha paciencia para tratar de determinar la edad de un mineral, y bueno, en cierta forma agradezco también al laboratorio de la UFPA en Belén, Brasil, donde analicé parte de mis muestras del doctorado, pero también hice un postdoctorado en ese laboratorio, y bueno, aprendí esa rama de la geología isotópica, donde normalmente uno como usuario en una empresa minera, envías las muestras a un laboratorio y no tenés ese contacto desde un laboratorio.